Lo primero de todo, bueno, vamos a comenzar con la mesa 3, la mesa redonda que se titula Gestión de los impactos de la pesca en el ecosistema marino. Soy Marina Santurtún, directora de Mercado, Pesca y Océanos Sostenibles de ASTI, que es el Instituto Pesquero y Alimentario que está en el País Vasco. ¿Vale? Quería lo primero agradecer a la organización por la invitación a moderar esta mesa. Siempre muy agradecida de que contéis con nosotros. Y bueno, muy brevemente voy a comenzar con un mini currículum mío. Soy licenciada en Ciencias del Mar, máster en Tropical Fisheries and Ecology en la Universidad James Cook de Queensland, Australia. Y bueno, con eso ya vale. He trabajado en temas sobre todo de evaluación y gestión pesquera y ahora bueno, tengo unas nuevas responsabilidades por las que estoy aquí. Bueno, pues comenzamos. También quiero hacer una muy breve introducción al tema porque muchas de las palabras que vamos a oír y que vamos a comentar, mucho de ello ya nos lo han comentado en las primeras ponencias y en la primera mesa redonda, ¿vale? Como decía la mesa, vamos a tratar de hablar de gestión de los impactos de la pesca en el ecosistema marino. Es decir, cómo podemos asegurar que gestionamos la pesca de forma que impacte lo menos posible, porque toda acción y actividad humana tiene impacto, de forma que aseguremos la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, que es lo que venimos hablando a lo largo de toda la mañana en relación a la importancia que tiene la biodiversidad y las estrategias de biodiversidad de la Unión Europea, ¿vale? Hemos comentado que los océanos contienen y son fundamentales para el funcionamiento saludable del planeta. Los océanos producen el 50% del oxígeno y son capaces de ser sumideros de casi el 30% del dióxido de carbono que emitimos en la atmósfera, con lo cual son importantes. Para que sigan teniendo esta función tenemos que preservarlos. Sabemos que la biodiversidad marina tiene un papel esencial. ¿Por qué? Pues porque da sustento a muchísimas actividades económicas, entre ellas la pesca y la acuicultura, ¿vale? La pesca y la acuicultura, las cuales para ciertas regiones europeas y regiones españolas, por supuesto, tienen un impacto económico en las regiones muy importantes. Entonces, si queremos seguir manteniendo la pesca y la acuicultura, debemos mantener unos ecosistemas saludables, sostenibles y, a ser posible, productivos, desde luego, para que se desarrolle la actividad económica. Bueno, hemos hablado de los planes de acción de la Unión Europea, se ha hablado sobre la transición energética del sector de la pesca, pero se ha hablado sobre el tema de la comunicación, sobre la política pesquera del hoy y del mañana, pero yo quería centrarme un poco en lo que es el plan de acción, que lo que intenta es bueno, reforzar la contribución de la política pesquera común para dar respuesta a estas estrategias de objetivos medioambientales de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, este va a ser un poco el foco. Hablamos de sostenibilidad de los ecosistemas marinos, pero hablamos de tener una actividad pesquera que es rentable. ¿Esto es posible? ¿Es posible las dos cosas a la vez? Bueno, pues con los expertos que tenemos esperemos que nos den algunas claves, ¿de acuerdo? También es cierto que los ecosistemas marinos, como os decía al principio de mi entradilla, no solo tienen que sostener actividades económicas sostenibles, sino que también tienen que sostener funciones vitales para el hombre. Estamos hablando de la respiración y de la eliminación de gases. Con lo cual, hay que mirar a todo, la parte ecológica, socioeconómica, y en este nuevo paradigma, porque sin haber los científicos empezado a gestionar ecosistémicamente las pesquerías, vuelven a aparecer nuevos términos. Ya no solo hablamos de sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica, hablamos de otras sostenibilidades. Sostenibilidad comunitaria, que este es un término nuevo y lo empezaréis a oír, muy derivado de lo que hemos estado escuchando toda la mañana en relación a bienes y servicios de los ecosistemas marinos. Es decir, los ecosistemas marinos, y de ahí la importancia de la actividad pesquera, no solo proveen de alimento y de proteína, proveen de muchas otras cosas. Proveen de beneficios en relación a la salud, en relación a servicios, en relación a la parte cultural de las comunidades, de aquí la sostenibilidad comunitaria, proveen
importancia para desarrollo de otras actividades como pueden ser las turísticas, derivado de ello son la gastronomía, los festivales, las actividades religiosas, etcétera. O sea que también tenemos que hablar de sostenibilidad comunitaria. Ya no es solo sostenibilidad socioeconómica de las empresas que desarrollan la actividad y de los trabajos que están directamente ligados a ellos, sino de las comunidades que viven en el entorno donde se desarrolla la pesca. Esto es importante. Y otra pata que nos aparece que es nueva y que nos tenemos que acostumbrar también a escucharla es la sostenibilidad institucional. Algo de lo que generalmente no hablamos, pero cuando tenemos en cuenta a los actores que entran a formar parte de la pesca, las administraciones, las instituciones siempre están representadas. La sostenibilidad institucional significa que debemos tener instituciones con un mantenimiento a largo plazo de su capacidad organizativa, administrativa y financiera. Es decir, instituciones sólidas que sean capaces de acompañar a la gestión, ¿vale? Bueno, nuevos términos que estoy introduciendo aquí un poco para comentar. Van todo en relación a lo que hemos hablado toda esta mañana, ¿vale? Y sin más, yo voy a pasar un poco a dar la voz a presentar a los componentes de la mesa, empezando desde el fondo hasta aquí. Está Antonio Punzón, compañero del IEO. Voy a leer un poco su currículum. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador científico especializado en ecología de las presiones humanas, con especial atención a los efectos de las actividades humanas y su interacción con los ecosistemas marinos. Ha trabajado en análisis de actividad pesquera, interacción de la actividad pesquera y los recursos explotados, interacción de la pesca con los ecosistemas, el efecto del cambio climático en las comunidades y en la actividad pesquera, el estudio de comunidades demersales y bentónicas, análisis espacial, diseño vuestro de pesquerías. Y como es muy joven, pues tiene un currículum muy corto. Antonio, entonces, en relación un poco al contexto en el que estábamos, ¿no? Estábamos diciendo, somos capaces de gestionar los impactos de la pesca en un ecosistema que a la vez tenga que ser sostenible, conservándolo y protegiéndolo. Gracias por la pregunta. Nada, yo voy a poner el foco casi más en los problemas y en los retos que contiene esta pregunta. Esta estrategia de biodiversidad ha llevado o ha dado lugar, por un lado, a un montón de nuevas directivas o la utilización de otras directivas que se han utilizado para esta gestión de las pesquerías. La directiva de hábitats, relacionada con los hábitats vulnerables o las áreas marinas protegidas, la directiva marco de estrategias marinas, la de planificación espacial marina y el futuro reglamento de restauración. Es decir, hemos pasado un poco lo que se discutía en la charla anteriormente, de una gestión de la actividad pesquera muy orientada a los recursos y obtener, buscar ese máximo rendimiento sostenible, a una carga sobre lo que es el análisis espacial de la actividad pesquera y cómo interacciona espacialmente sobre hábitats, con otras pesquerías, incluso con otras actividades económicas que van a suponer un reto en un futuro inmediato, ¿no? Todas estas directivas, todos estos nuevos reglamentos han dado lugar a un montón de preguntas, ¿no? Pues, ¿qué es que un hábitat esté en buen estado ambiental? ¿Cómo consideramos si una zona es buen estado ambiental, ¿no? Y normalmente todo esto lo ha tenido que resolver la gestión. Una gestión, en general, tanto en la comunidad o a nivel estatal, que no estaba generalmente preparada para esas preguntas, ni en la estructura, ni en su dimensión. Y además que tenía, yo creo que interaccionar de repente con otros ministerios, ¿no? con otros actores más asociados a lo mejor al medio ambiente o a la ciencia ahora mismo, cuando el instituto a lo mejor ha cambiado al Ministerio de Ciencia, ¿no? Y todo esto se ha girado a la ciencia diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer desde la ciencia? La ciencia nos ha pasado un poco exactamente lo mismo, ¿no? No estábamos preparados para muchas de estas preguntas. Estamos intentando resolverlas con creación de nuevos indicadores. Hay cosas que sí que
tenemos muy claras, como puede ser o como podemos cuantificar cuál es el impacto del arrastre en determinados hábitats, pero la decisión última de cuánto, o sea, asumir esta pregunta de si es sostenible o no, es una decisión política de cuánto socialmente estamos dispuestos a tener un hábitat, una zona, un área impactada. Y eso es una decisión política. Entonces, claro, al final la actividad pesquera también, aparte de la gestión que se vuelve a la ciencia buscando estas respuestas, la actividad pesquera lo que se gira es a la ciencia y a la gestión, buscando soluciones a todo esto, porque no tenemos que olvidar que el sector pesquero está actuando en un sistema que de repente ha cambiado, con una gestión espacial totalmente nueva, no sometida a las vedas espaciales orientadas al reclutamiento, etcétera, sino que de repente empieza que tienes que tener un área mínima de cada hábitat protegido, tienes unas áreas marinas protegidas, tienes que tener, incluso, tiene que entrar en competición con otros actores nuevos a la hora de impactar. Por ejemplo, los polígonos de viento. Es decir, aquí de repente donde estabas tú antes nada más trabajando, ahora trabaja otro actor que encima, además de modificar tu actividad, también es un área que ocupa con sus impactos correspondientes, ¿no? Entonces, de repente la competición es múltiple. Por lo tanto, creo que lo que viene ahora fundamentalmente es identificar dónde es la actividad pesquera más vulnerable, y analizar cuáles son principalmente su capacidad de adaptación a todo este nuevo escenario que ha venido y identificar cuáles son las principales amenazas. Como hemos hablado antes, y yo creo que se han nombrado muchas de ellas, estabilidad legal, la que has comentado tú, tener una estructura en gestión y una estructura científica adaptada a las necesidades de todos estos nuevos reglamentos, cambiar y mejorar las estructuras empresariales, etcétera. Entonces, bueno, era un poco, me centro más en los problemas que probablemente en las soluciones, pero yo creo que hay muchos retos. Ojalá tuviésemos las soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que no estaríamos aquí, pero yo creo que está bien, ¿no?, dar la visión desde la ciencia de cuáles son esos retos, ¿no? De esa pregunta que siempre, además, Ernesto Penas lo decía, ¿no? ¿Cuánto tengo que impactar en mi medio ambiente para pescar mis cuotas o cuánto tengo que dejar de pescar mis cuotas para no impactar en el medio ambiente? Ese es el dilema, ¿no? Sí, y es complicadísimo. Desde la ciencia sí que podemos decir o estamos ya en capacidad de decir que determinadas actividades, a partir de un umbral de intensidad, el hábitat ha perdido sus cualidades que las hacen sostenible, pero la decisión de cuánto área vamos a permitir que esté en un mal estado ambiental o en condiciones adversas, es una decisión en la que, como se ha dicho, hay que hacer estudios sociológicos, socioeconómicos, y después es una decisión política. O sea, es cuánta área somos capaces o queremos tener en un mal estado ambiental. Esa es la pregunta del millón. Pilar, voy a presentarla. Pilar Vara del Río es subdirectora general de Investigación Científica y Reservas del MAPA, licenciada en Veterinaria por la Universidad de León, forma parte del Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el 2015. En el 2012 se incorporó a la Secretaría General de Pesca como jefa de área de pesquerías y en el año 2015 asumió la subdirección de la Investigación Científica y Reservas Marinas, la cual desempeña competencias en temas de investigación pesquera, coordina los programas nacionales de datos del sector pesquero, coordina trabajos de investigación para responder a necesidades de conocimiento y también participa en los consejos de ministros de la Unión Europea para establecer los tax y cuotas de fin de año. ¿Vale? Pilar, en relación a estos retos de la gestión pesquera en un contexto de protección y conservación, pero al mismo tiempo en el que queremos que siga habiendo actividad,
¿Cómo lo veis desde la Administración? Pues nada, antes de nada, muchas gracias a todos por haber contado con mi subdirección en esta jornada. Felicitaciones a toda la organización. Y bueno, a mí me gustaría un poco partir desde el año 2013, nueva política pesquera común donde nos encontramos con unos retos como la aplicación de la obligación de desembarque. Empezamos a conocer más a fondo conceptos como puede ser el RMS, pero ya ahí empezamos a encontrar las palabras de enfoque ecosistémico. Es decir, tenemos el RMS, tenemos que aplicarlo al stock, pero ya tenemos que ir un poquito más allá de perder la perspectiva del stock y empezar a ver todo el medio. Aparte, es en ese momento donde tenemos muy claro que la propia política pesquera común establece que la toma de decisiones tienen que ir sobre la base de un asesoramiento científico suficiente, nos obliga a los Estados miembros y al propio sector a aportar la información necesaria para tener esas buenas evaluaciones y además nos encontramos con un la denominada triple hélice dentro de los objetivos de la política pesquera común. No solamente tenemos que buscar la sostenibilidad ambiental o biológica, sino también esa sostenibilidad social y económica. Esto pasa hace 10 años. 10 años después, incluso antes, tenemos ya conceptos que nos suenan a todos, como los ODS, tenemos la estrategia de la biodiversidad, hace 2 meses conocemos el denominado paquete de la Comisión, es decir, donde parece que todo avanza muy rápido. Y mi duda es, desde la gestión, si de verdad tenemos la base necesaria para poder ir adoptando todas esas medidas, todas esas decisiones que se ponen sobre la mesa. Es decir, hemos conseguido que en el Atlántico tengamos los stocks, la mayor parte de ellos, los que tienen ese asesoramiento en un nivel de rendimiento máximo sostenible. En el Mediterráneo tenemos un margen hasta el año 2025 e incluso existen ciertas incertidumbres de cuál es ese nivel de RMS, si no podemos estar ya en algunos casos, pero todavía no tenemos ese asesoramiento tan puntual para poder determinarlo. Y ya nos viene el hecho de que tenemos que ir hacia ese concepto ya de más de esa aproximación ecosistémica. Para ello, primero, somos capaces y disponemos de la información que todo ello supone. Tenemos información suficiente sobre otras especies que no son objetivos de la pesca, pero que tienen o pueden tener interacciones con la pesca. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de todo lo que tiene que ver con las interacciones con cetáceos. O sea, ahí hemos puesto de manifiesto desde el principio incertidumbres con respecto a la propia población de cetáceos. O sea, hemos tenido que ir arrancando, intentando tener cierta información adicional. Y también hasta qué punto somos capaces de tener toda esa cierta información adicional. Me refiero, un día nos comentaban compañeros del IEO que para poder asesorar bien en un determinado requisito necesitábamos una observación que superaba el 50-60% de los buques pesqueros. Eso es algo inasumible ahora mismo con observadores a bordo e incluso aunque pudiéramos ir hacia otro tipo de observación más automática, eso después hay que visionarlo, hay que tener unos sistemas. Es decir, estamos preparados para poder incorporar toda esa necesidad de información adicional. Estamos preparados para poder asumir ese reto, por tanto, en un periodo de tiempo tan corto para la ciencia como puede ser de aquí al año 2030. Tenemos esos medios, tenemos la capacidad en las administraciones, tanto científicas como gestoras. Entonces, esa es una de mis primeras dudas. Y luego, en esa parte de asesoramiento socioeconómico, tenemos una información de calidad de la situación socioeconómica del sector, de poder ponderar determinadas variables. No nos podemos ir al PIB, indudablemente, pero podemos ponderar determinadas variables para ayudar a esa labor científica, donde, como antes decían muy bien en la mesa anterior, los científicos nos tienen que dar una serie de escenarios y nos tienen que asesorar sobre qué nos puede ocurrir desde el punto de vista biológico, ecosistémico, sobre esos escenarios. Tenemos que ser capaces de tener esa información socioeconómica también que nos permita ir valorando e ir integrando. Entonces,
pues lo que vemos es que el tiempo ha transcurrido como muy rápido entre esos primeros requisitos de RMS, que nos empieza a sonar esos conceptos de enfoque ecosistémico y ahora pues a lo mejor nos tenemos que preparar de una manera muy acelerada para poder dar respuesta a todos estos retos que se nos vienen. Y eso implica muchas cosas. Implica que hay que apoyar a los institutos científicos, que tienen que tener la dotación económica y de personal necesario, que tenemos que tener equipos multidisciplinares, que hay que contar con matemáticos, con evaluadores, con gente que además también sepa incorporar esa parte socioeconómica y, por tanto, creo que tenemos que transmitir a la Unión Europea que la ciencia necesita su tiempo y que también todos los demás necesitamos el tiempo para poder darle los instrumentos necesarios. Y luego, ya para terminar, creo que también tenemos que ser capaces de medir otros impactos que sobre el propio ecosistema hacen otras actividades, no solamente la actividad pesquera. Tenemos la suerte o la desventaja que podemos medir, podemos hacer campañas de investigación, podemos saber cómo está una merluza, pero hay muchas otras actividades. Hay, pues, lógicamente, el transporte marítimo, bueno, se han mencionado aquí muchas otras esta mañana. Tenemos la propia pesca recreativa, que sabemos que en algunos puntos tiene una incidencia también muy importante sobre determinados stocks y sobre el medio. Entonces, bueno, yo lo que veo ahora mismo es la necesidad de contar con medios, con personal cualificado, con tener toda la información, y aquí es muy importante la implicación del propio sector pesquero. Sin ellos, sin su información de todos los tipos, no podemos hacer mucho más. Y eso, por ejemplo, en el tipo de encuestas socioeconómicas, tenemos que contar con su colaboración y con su participación. Gracias, Pilar. Bueno, seguimos un poco con la introducción de los participantes, un poco en relación un poco la parte genérica del reto, ¿no?, de la gestión pesquera en el contexto de la protección y conservación de la biodiversidad. Quiero presentar a Alberto Martín Aristín. Es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo, con un máster en Protección del Medio Marino por la Universidad de Bangor, en Gales. Tiene conocimientos amplios en los sectores de agricultura y de la pesca y ha estado trabajando en ellos, con estos sectores, durante más de 20 años. También tiene gran experiencia en países en vías de desarrollo, en África, América Latina. Ha trabajado en la industria 6 años en Biomar, en una empresa de acuicultura. Ha trabajado para instituciones gubernamentales, también para ONGs. Ha realizado numerosos estudios, evaluaciones y asistencias técnicas relacionadas con el sector pesquero, y en este momento está en MSC trabajando. Bueno, ha desarrollado también campañas para frenar la pesca ilegal, no declarada, y también para proteger la biodiversidad marina. Alberto, con toda esta experiencia, ¿qué nos dices del reto de la gestión pesquera en base ecosistémica? Muchas gracias, Marina. Siempre se me hace un poco largo así las presentaciones estas del currículum. Bueno, en primer lugar, nada, yo agradecer también la posibilidad de estar aquí, agradecer a Juan Carlos y a Promar, también a Insenia por la perfecta organización del evento, la oportunidad de poder estar aquí. Yo trabajo para MSC, para Marine Stewardship Council, que es una ONG que, bueno, lleva más de 25 años trabajando en temas de sostenibilidad medioambiental, fundamentalmente, y durante estos 25 años pues, se ha tratado de diseñar una serie de indicadores a partir de los cuales se pueda definir que una pesquería es sostenible, ¿no? Durante estos últimos 20 o 25 años se ha tratado de incluir el enfoque ecosistémico, y esto es algo que no es sencillo y que depende, como muy bien decían mis compañeros, a veces de la voluntad política, de lo que es aceptable, de lo que no es aceptable. Ahora mismo el estándar de MSC para certificar que una pesquería es sostenible tiene 3 grandes áreas, y las 3 pesan por igual. Esto es importante. Un área es cómo está la situación del recurso que queremos certificar. Pues si es la merluza, pues si la merluza está en rendimiento máximo sostenible. Otro área son los impactos ambientales que la pesca causa. Cualquier tipo de pesca tiene impactos ambientales. Hasta un señor con una caña en un barquito. Yo he estado en muchos sitios en África Occidental en las que hay miles de pirogs con muy poca tripulación, con artes muy artesanales, que tienen impactos muy grandes. Es decir, no depende, MSC se fija no tanto en el tipo de arte, sino en los impactos que genera y cómo estos impactos están en el medio ambiente. Y se mira cómo son los impactos en otras especies,
cómo son los impactos en especies protegidas, cómo es el impacto en los hábitats, fundamentalmente en el fondo marino, y también cómo es el impacto en el ecosistema en general. Cadenas tróficas, hace muy poco estamos con una pesquería que ha sido identificada como de bajo nivel trófico porque se tiene que garantizar pues, que la disponibilidad de alimento para los distintos eslabones de la cadena trófica esté ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay un tercer área que es tan importante como estas otras dos, es decir, que el recurso esté bien y que haya impactos ambientales mínimos. Hay un tercer área que tiene que ver con la gobernanza. Y me resonaba mucho lo que comentabas, Marina, de sostenibilidad institucional. Bueno, pues tiene que existir estas instituciones sólidas que comentabas, esta gobernanza, como un pilar fundamental para que una pesquería se pueda considerar sostenible a largo plazo, porque si las instituciones no son fuertes, si no hay una gestión efectiva, al final no se puede garantizar que a largo plazo esta sostenibilidad sea permanente. Y ya para acabar este primer turno, nos comentabas un poquito antes de entrar, ¿qué hacéis vosotros para contar que esta pesca es sostenible, que esto funciona? Bueno, pues nosotros desde MSC, además de trabajar con las flotas, lo que hacemos es comunicación. La comunicación que hacemos siempre es comunicación positiva en relación a la pesca, no hacemos comunicación negativa, incluso cuando pueda haber momentos de problemas, de tal, bastante comunicación negativa hay ya por ahí. Nosotros nunca hacemos comunicación negativa, siempre es positiva. Hacemos campañas de sensibilización, hacemos análisis de la percepción de los consumidores y la idea de MSC es darle la oportunidad al consumidor también, bueno, pues de elegir un producto que de una manera sencilla considere que es sostenible con estas áreas que MSC define y que son, por supuesto, el programa es voluntario y puede implicarse quien quiera, pero es lo que desde distintas instituciones, científicos, ONGs, industria se ha decidido. Y por último, creo que es muy importante también el trabajo en trazabilidad. Al final, bueno, pues el tema de que el mismo pescado que se desembarque sea al que tiene acceso el consumidor es muy importante. Entonces, hay un trabajo de cadena de custodia y de trazabilidad en el que MSC pues, también invierte muchos recursos. Gracias, Alberto. Bueno, por último, la visión un poco del sector en relación a cuáles son los retos de esta gestión pesquera con reducido impacto en los ecosistemas. Emilio Martínez Cadilla es director general de Espaderos del Atlántico y presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Especies Altamente Migratorias, ANECTEAM, con el sector del pesquero del palangre. En este momento estáis impulsando un proyecto de mejora del FIP Blues. ¿Vale? Tradicionalmente has estado vinculado al sector de la pesca, anteriormente eras gerente de Orpagu, bueno, tienes un máster en economía pesquera y posees amplia experiencia en materia de comercialización de productos pesqueros. Me gustaría conocer tu visión. Bueno, yo me uno a los agradecimientos a Promar por invitarnos a participar en este evento, porque creo que es el único medio en el que este sector tiene la capacidad para reivindicar que somos un sector sostenible y que somos un referente mundial a nivel de sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo porque son eventos que, insisto, los considero imprescindibles, sobre todo porque necesitamos revertir esa imagen que se ha consolidado en los últimos años de que nuestro sector es un aniquilador de recursos pesqueros, ¿no? Una imagen que emana básicamente pues, de la actuación malintencionada, bajo mi punto de vista, de algunas organizaciones medioambientalistas, con la anuencia, en muchos casos también, de algunas instituciones, entre ellas la comunitaria, apoyando la presencia de estas ONGs en detrimento pues, del sector pesquero, ¿no? Lo que nosotros hemos denominado durante muchísimo tiempo esa deriva ecológica en la que ha entrado Bruselas, ¿no? La pesca, como cualquier otra actividad económica, pues genera una serie de impactos en el medio ambiente, ¿no? Pero, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, tenemos que tener en cuenta que más del 70% de la superficie terrestre está ocupada por océanos y más del 80% de los efectos negativos que se producen en el medio provienen de actividades terrestres, ¿no? A pesar de todo ello, la pesca es probablemente la actividad más atacada, más vilipendiada. Ayer comentábamos pues, todo el tema de esa huella
de la pesca que situaban algunas organizaciones ecologistas en un 55%. Ha tenido que venir la Universidad de Washington pues, a desmentir todo esto y decir que única y exclusivamente estaba en un 4%, ¿no? Es decir, un tercio, una huella ecológica de impacto, un tercio inferior a la de la agricultura, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que desmontar es un poco el mundo idílico del ecosistema terrestre, ¿no? El ecosistema terrestre es el ecosistema más degradado porque lleva miles de años degradándose, ¿no? Es decir, el ecosistema marino ha empezado a explotarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, a mí me empieza a preocupar muchísimo pues, los últimos mensajes que estamos viendo, incluso con apoyo de instituciones, en la línea de que los alimentos del mar no son una proteína sostenible. Eso a mí me parece muy preocupante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo, nuestra función es alimentar a la población humana. Es un bien que debemos de proteger. Y creo que en ese sentido pues tenemos que reforzar y proteger muchísimo más nuestro sector, ¿no? Para mí el problema del fondo no es ni la nueva estrategia de biodiversidad ni la conservación de las áreas de pesca, ¿no? Aquí el problema real es qué es lo que quiere hacer la Unión Europea con la pesca, ¿no? Aquí yo creo que Bruselas está lanzando un mensaje tremendamente contradictorio, Es decir, Bruselas está apostando única y exclusivamente por la subcontratación, prefiere traer el pescado de fuera en detrimento pues, de su propia flota, ¿no? Y lo estamos viendo como consecuencia de los desmantelamientos de flota comunitaria y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, ese modelo de subcontratación que está imponiendo Bruselas es un modelo nada o poco sostenible, ¿no? Con lo cual, para mí hay una contradicción que considero que es importante. Y luego, sobre todo, porque también considero que el debate sobre la conservación de los recursos está viciado. Hay muchos hechos diferenciales, muchos elementos diferenciales a nivel comunitario. Si se acepta el criterio del rendimiento máximo sostenible como el criterio básico para la gestión de los recursos, no soy capaz de entender por qué determinados stocks, como puede ser yellowfin el Índico, cierto estado de sobreexplotación, stocks de bacalao, y ahí a nadie se le ocurre, ni siquiera a la Unión Europea, empezar a plantear cuestiones de CITES. En el caso de la tintorera, por ejemplo, que es la especie que más nos afecta a nosotros, todos los stocks están en perfecto estado, no hay ninguno en estado de sobreexplotación y, bueno, y han tardado muy poco en meternos esa especie en CITES. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea, cuando le interesa, utiliza criterios científicos y cuando no, lo que utiliza son criterios políticos y de poder, ¿no? Es decir, lo que llamamos nosotros pues un poco el enfoque preferencial, ¿no? Y poco más, en principio, que decir en esta primera intervención. Yo considero, y insisto, de nuevo, es una opinión muy personal, que la actuación de la Unión Europea en materia de sostenibilidad ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Es decir, los parámetros que está manejando Bruselas en este momento, cualquier estrategia medioambiental es un elemento fallido. Es decir, nos han machacado con el tema de una PPC que garantizaba la sostenibilidad, que hablaba de ese equilibrio entre la protección económica, social, el famoso informe ecosistémico, y al final el único enfoque que ha habilitado la Unión Europea ha sido el enfoque medioambientalista, ¿no? Con lo cual, a mí hablar de biodiversidad, hablar de sostenibilidad, está muy bien, pero bueno, como decía un amigo mío, a mí es como hablar de la felicidad, ¿no? Esto está muy bien, pero poco más, ¿no? Bueno, para bajar un poco más a tierra y no hablar de la felicidad, yo os había planteado tres preguntas, que las vamos a dejar en dos porque andamos un poco mal de tiempo, pero bueno, después de un poco esta exposición desde cada una de vuestras visiones, investigación, administración, ONGs y sector pesquero, os decía, ¿qué elementos nos faltan para poder correr en esa carrera que comentaba Pilar, de poder llegar a gestionar de forma sostenible ambas patas? Los hábitats y la pesca. O sea, ¿qué elementos nos faltan? ¿Qué nos faltan? Ejemplo, investigadores, nos faltan personas capacitadas, yo que sé, administración, lo que sea, etcétera. ¿Qué elementos nos faltan? Y luego, ¿cómo nos debemos adaptar? Nos están metiendo prisa, hay un plan de acción, hay que hacer ciertas actividades, tenemos fechas 2030, 2050, etc. Entonces, ¿cómo nos adaptamos cada uno de los sectores ante estas situaciones? ¿Cómo nos adaptamos? Ideas. Antonio. Básicamente, la semana pasada tuve un taller,
orientado a las pesquerías artesanales. Básicamente nada más estaba la gestión y la ciencia implicado en este taller. Y era un poco, casi nos hacíamos estas preguntas de qué se necesitaba, ¿no? Yo creo que se necesita primero ciencia, porque la ciencia es un arma muy poderosa que al final, con los papeles encima de la mesa, lo único que te queda, si te llaman la contraria, es ser un negacionista, ¿no? Después, yo creo que se necesita unas fuentes de información adecuadas, datos. Todos sabemos un poco, el sector lo conoce de sobra, cómo se empezó con los VMS, los problemas que hubo en su implantación, incluso se veía en cierta forma mal, pero al final se ha descubierto que es una información muy poderosa y muy potente, ¿no? Y es lo que está reclamando muchas veces incluso la flota artesanal, que cuando he hablado con ellos. ¿Vale? Y después se necesita en esa adaptación rápida estructuras, tanto en la gestión como en la ciencia. Se necesita un salto cualitativo de un orden de magnitud. Es decir, estamos en un escenario y ha cambiado radicalmente. No estábamos preparados para ese escenario, ¿vale? Entonces, al final, la ciencia tiene los pies de plomo a la hora de incrementar sus recursos y la gestión también. Es decir, tenemos que incrementar el número de personal y el número de personal especializado. Y ya por terminar, la conclusión más importante que yo creo que tuvo ese taller es que al final vimos la necesidad de generar estructuras, plataformas, en las que, mantenidas en el tiempo, fueran compartidas espacios, la pesca, la gestión, tanto ambiental como desde la propia pesquería, como la ciencia, de forma que tuvieran capacidad de actuar de forma rápida, dirigiendo fondos a investigaciones que den respuesta a todo esto. Yo creo que son los tres aspectos más relevantes. Pilar. Para mí se necesita algo que estamos diciendo que a lo mejor no tenemos, que es tiempo, que las decisiones se tomen de verdad sobre ese buen conocimiento, porque lo que no podemos hacer es lo que ya nos hemos enfrentado en algunos puntos, que es sigo implementando medidas, pero no estoy viendo si las que he implementado están funcionando o no lo están haciendo de la manera correcta. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos fundamentales. Después, indudablemente, hay que contar con equipos multidisciplinares desde el punto de vista de ese mejor asesoramiento científico, que puedan integrar ese conocimiento de los stocks, ese conocimiento del medio y que además sean capaces también, como decía antes, de tener en cuenta esa parte socioeconómica. Entonces, para mí eso también es muy importante. Lógicamente, coincido con todo lo demás que ha dicho Antonio. Alberto. Sí, pues a mí también me resuena mucho lo que han dicho María del Pilar y Antonio. Yo pondría así como por orden de prioridades mejor información científica y ahí también entra información independiente, no solo información dependiente de pesquerías. Es cierto, como comentabas, que tener un 60% de cobertura de observadores es irreal, pero quizás sí que tenemos que mejorar un poquito la información independiente que tenemos actualmente, también las nuevas tecnologías, los sistemas de monitoreo electrónico, alguien los tiene que visionar, pero ya estamos empezando a ver sistemas automáticos, de identificación automática, y puede que en un futuro no muy lejano pues, los temas de inteligencia artificial sean capaces de analizar estas imágenes, no sea tan costoso, podamos tener más información, que los informes se generen de manera automática. Además de esto, de mejor ciencia, creo que es importantísimo la gestión adaptativa y mucho más en un contexto de cambio climático como tenemos ahora, en la que pues, el agua se va calentando, los pequeños pelágicos se van de un sitio para otro, estamos empezando a ver problemas entre distintas jurisdicciones, lo hemos visto con los pequeños pelágicos del noreste atlántico, van migrando hacia unas zonas en las que tradicionalmente no llegaban, entonces esas zonas quieren más posibilidades de pesca. Es muy complicado tener una gestión
Vuelvo, por ejemplo, a los pequeños pelágicos que tienen 2 o 3 años de vida, cuando las informaciones científicas que tenemos son de hace 2 o 3 años y los advice de ICES son con información científica de hace 2 o 3 años que no están reflejando exactamente lo que pasa en estos momentos. Al mismo tiempo, también creo que la interpretación de estos datos, hasta ahora todos los advice, de nuevo, son monoespecies, no hay un enfoque ecosistémico ahí. Alguna gente de la industria me decía, es imposible tener todos los stocks en rendimiento máximo sostenibles porque los peces se comen unos a otros. Entonces, si hay muchos de uno, va a haber pocos de otro. Pues no lo sabemos porque nadie se ha puesto a modelar ecosistémicamente cómo están unos grupos y otros, y eso es algo que yo creo que es súper importante. Y quizás algunos stocks van a estar en el RMS, otros stocks van a estar por encima y otros tienen que estar por abajo. No lo sabemos, pero ese enfoque global más ecosistémico creo que es muy importante. Y, bueno, pues eso, potenciar las instituciones con más capacidades humanas y de recursos para que puedan afrontar estos nuevos desafíos. Emilio, ¿y el sector pesquero qué necesita para adaptarse? Claro, hemos hablado de... Moviéndonos hacia adelante. De científicos, hemos hablado de equipos multidisciplinares, de información, de instituciones, y el sector, los pescadores. Es decir, yo creo que son el actor más importante de toda esta historia, ¿eh? Es decir, por encima de las organizaciones de la sociedad civil, al mismo nivel probablemente que los científicos, porque toda la información que tienen ellos, es decir, la facilitamos básicamente nosotros, ¿entiendes? O sea que yo creo que de ahí la queja muy recurrente por parte de este sector. Es decir, la única manera de darle legitimidad a cualquier proceso normativo es con participación de los pescadores y de este sector. Si no, es decir, no se me ocurre otro tipo de opinión. Es decir, creo que es importantísimo ese punto, el sector pesquero. Sí, una de las conclusiones de este taller fue que esta plataforma, o sea, el sector, yo siempre he puesto el sector pesquero o la actividad pesquera, no solamente como es un actor central, no solamente a la hora de proporcionar recursos, hacer impacto, lo que usted quiera. Es un actor central porque también es vulnerable al cambio climático, es vulnerable a las normativas, es vulnerable al impacto, como hemos dicho, de otros agentes, pero también lo que has comentado, ¿no? Es un actor esencial porque es una fuente de información esencial. O sea, a través del sector pesquero hemos averiguado cómo cambia la caballa la migración y cómo hemos tenido que cambiar las campañas donde evaluábamos la caballa, o cómo ha cambiado la migración el bonito o el anchoa, o 100.000. Y una de las conclusiones precisamente de este taller, que era muy técnico, era nada más hablando de datos, fue precisamente que en esa plataforma fuera multidisciplinar, no en el sentido de muchos conocimientos científicos diversos, sino que estuvieran implicadas también las organizaciones pesqueras a través de la representación que sea, porque estamos hablando, a mí todo esto me parece perfecto, descarbonización, motores, tal. Vamos a ver, las estructuras científicas o las tecnológicas o la de gestión, incluso el sector pesquero con una flota muchas veces anticuada, estamos 15 años por detrás. O sea, que cuando hay que decir un motor que sea más eficiente, pues alguien dirá, oiga, tenemos que gestionar dineros para que se investigue qué motores vamos a meter en el barco o cómo vamos a modificar este arte para que porque esto es importante. Muchas veces yo creo que es un mensaje importante, de decir, vale, yo sé cómo impacta este arte, eso lo hemos hecho hace poco en una investigación, pero también sé cómo reducir su impacto y que la actividad siga siendo rentable y siga siendo con futuro en una zona determinada, ¿no? Entonces, yo creo que, y ha sido colaborando, pasó en Asturias y fue perfectamente compartiendo, fue el barco, nos dejaron un barco, estuvieron impactando, sí, un reloj. Pero bueno, que te doy la razón totalmente. Sí, por concluir, 4 cosas. Hemos hablado de cómo gestionamos las pesquerías para que el impacto sea reducido en esa necesidad de sostenibilidad ambiental y de la biodiversidad. Hemos hablado en general de
más conocimiento, más datos, plataformas de diálogo en las que todos los participantes estén integrados. Hemos hablado de multidisciplinaridad, hemos hablado de tiempo para desarrollo de estrategias, mucho tiempo para desarrollo de estrategias basadas en conocimiento. 3, si no 5 pilares. Hemos metido 2 pilares más de la comunidad y del institucional y eliminar eslóganes negativos, porque al final el sector pesquero tiene una función y es una actividad económica importantísima, tanto para el sector como para las comunidades. Y yo con eso finalizaría un poco dando paso a preguntas desde la sala. No sé si tenemos tiempo o una pregunta. Si hay rentabilidad para todo ello, porque necesitamos más tiempo, más gestión, más científicos, más gestores, pero el sector, todos los sectores, además de todas las normas de gestión pesquera, estamos uniendo multitud de normas de otros ámbitos. Entonces, a los operadores sí que no les da tiempo a llevar este ritmo de exigencia legislativa. Solamente en comercio, el año pasado se sacaron europeas, nacionales, autonómicas y locales, 1.000 normas, 2,7 normas al día. Entonces llega un momento que los operadores es que no las pueden conocer. Y la rentabilidad no sé si puede sostener todo ese sistema. No sé qué quiere responder. Yo la verdad es que no tengo la respuesta. Sí. Bueno, yo creo que es un poco... Es decir, es un poco la enfermedad que estamos sufriendo, en cierta forma, de que siempre vamos tarde, mal y a rastro, ¿no? Siempre dicen que la Directiva Marco de Estrategias Marinas está puesta en 2008, pero en el Grupo Europeo, el Grupo Asesor de la Unión Europea, nos reunimos desde 2019 y todavía estamos sacando cómo vamos a hacer esa evaluación del buen estado ambiental. Es decir, puede estar la norma hecha en el año 2008, pero realmente, y solamente lo vamos a saber para una parte muy pequeña, probablemente esto esté a medio resolver en 2030. ¿Vale? Y esa, digo, un poco es la realidad. Yo creo que, en cierta forma, tanto para la ciencia, para la gestión, para los productores, como eso se han puesto un poco, hablando mal y pronto, el carro por delante de los bueyes, ¿no? Sí, y para la salud. Me refiero que efectivamente, ¿no? Y tomar probablemente decisiones científicas, que ya vemos, como ha dicho el doctor Higgins, se están discutiendo dentro de la ciencia y contradiciéndose, pues no da tiempo a esa discusión ni científica ni en la gestión. No hay tiempo para más preguntas. Vale, pues finalizamos aquí.